Mari con cuchecho, un limón. Aquí todavía me encuentro en este hermoso, en la naturaleza, disfrutando de toda esta hermosa, lo que dio nuestro Chao Menechet, el Padre Dios, y lo que da la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, Ñuque Mapu, Madre Tierra. Chao Menechet, Padre Dios. Menechet le llaman a Dios. Hoy día voy a contarle qué tan importante es nuestra indumentaria. ¿Ya? Yo hoy día ando muy sencilla, demasiado sencilla, pero es así como tenemos que estar. Por ejemplo, tengo esto, mi moñón lonco, para proteger nuestro pelo, el lonco, para que esté tapadito, no agarre ni un bichito, como nuestra gente decía, ¿andan mosca? No, nuestra gente era muy preocupada de todo nuestro cuerpo, para que no te coquetee un chico, porque te ves muy hermosa con el pelo suelto, ¿ya? Ahora le voy a decir de mi vestido. Mi vestido, el vestido normal, no es así, ¿ya? Porque es un trozo de género. Mi abuela, ella misma hacía el vestido, era un género, y lo formaba de una forma muy larga, y ella lo envolvía, envuelto, y lo sostenía por acá con un alfiler, y los alfileres eran de un mamuel, palito, ¿ya? Y después usaba él para abrigarse, no para cualquier cosa, para abrigarse. Lo utilizaba para abrigarse y así no pasaba frío. Y este se llama iquilla. Es un chal llamado iquilla. Tenemos el color de la naturaleza, por supuesto. El verde, el carú y el purú, negro, purú. También la iquilla lo utilizamos para la ceremonia, pero hay algo diferente. En la ceremonia nosotros utilizamos el talonco, que le llaman charilonco, lo que tiene la joyita todo alrededor con su significado. Usamos el relmo, que es la cinta, ¿ya? La cinta de colores. El relmo es el arcoíris, que muestra todos los colores de la naturaleza, de la Ñuque Mapu. Y también usamos el chapelacucha, la joya aquí que va en el pectoral. Pero son para los días importantes como el Millatún, ceremonia mapuche, y el Huechipantu, otra ceremonia mapuche, para agradecer todo el año, para que pueda caer todo el maún, la lluvia, y salga la antú y broten las semillas nuevas para alimentar. Feley, Peucayal.